O 28º Congresso Brasileiro de Nutrologia está rolando aqui no Centro de Convenções Frei Caneca. E nós temos aqui o nosso estúdio de podcast, Abram, ouvindo os vários palestrantes convidados que estão hoje no Brasil, estão hoje na capital paulista, para falar sobre saúde, nutrição, nutrologia, obesidade e outros temas correlatos. Há muitos congressistas, quase 4.000 pessoas estão aqui. E entre os convidados ilustres, nós damos boas-vindas hoje ao Dr. César Cassávola. Ele é um médico muito requisitado, muito festejado, um pesquisador com renome internacional, além de ser chefe de nutrição do Alemã Hospital e presidente da Sociedade Argentina de Médicos Nutricionistas. Sea bem-vindo ao Brasil, sea bem-vindo ao Congresso Brasileiro de Nutrologia. Muchas gracias. Este congreso tiene la particularidad de tratar muy bien a los ponentes, de tratarse bien entre ellos. Es muy lindo verlos. En Congresso Brasileiro de Nutrologia, hablamos a respeto de la salud. ¿Es correcto? Sí, considero que la nutrología o la nutrición, como se dice en español, es una herramienta muy poderosa para el bienestar de la gente, para la prevención, a diferencia quizás de otras especialidades donde su fuerte es el tratamiento de las enfermedades. Entonces, la nutrología tiene un valor muy importante, es muy transversal a todas las especialidades, abarca todas las etapas de la vida y abarca las situaciones especiales como, bueno, usted sabe, la infancia, la adolescencia, el embarazo, la tercera edad y las situaciones también como el deporte, por ejemplo. Doctor, ¿la obesidad es una enfermedad? Uno debería decir que sí, pero hay situaciones que la gente no se siente enferma y el problema es cómo instalar el discurso con el paciente, cómo explicar al paciente que tiene que prevenirse de eso. Entonces, uno tiene que abrir una puerta de diagnóstico. Entonces, yo diría, la obesidad es una enfermedad, pero hay que demostrarlo. Hay que demostrar y hay que demostrarle al paciente qué herramientas podemos tener. La clínica es soberana, dicen. ¿Qué quiero decir? Que uno con el interrogatorio y con el examen físico puede sacar algunas conclusiones, pero es útil utilizar algún otro método, por ejemplo la composición corporal, donde vamos a ver si la masa muscular es adecuada, si la grasa está distribuida, de qué manera, hay maneras más nocivas, o sea, más peligrosas, y además cada vez más nos vamos enterando y profundizando en otras áreas que la obesidad trastorna, es decir, la enfermedad cardiovascular, la grasa que está alrededor del corazón, nos da datos de riesgo. En cuanto al hígado, también hay estudios donde uno necesita de tener un especialista para poder consultar. Tenemos hasta los trastornos de la marcha y los trastornos también anímicos que rodean a la obesidad. Eso es muy importante. No hay que, digamos, disminuir el problema. Dicen que el problema a veces son los profesionales, no los problemas. ¿El parámetros que definen la obesidad basean-se en qué? Bueno, yo mostré ayer en la charla que en un primer trabajo que hicimos con 2.700 pacientes, que es un buen número en 4 años que hicimos de estudio, la relación entre el índice de masa corporal y el porcentaje graso era lineal en ambos sexos, ¿no? Entonces digo, bueno, ya está, ¿qué más necesito? ¿Necesito algo más? Y sí, resulta que para el paciente individual hay que bucear un poco más profundo, porque el índice de masa corporal o MBA para una población, si yo fuera ministro de salud, lo usaría porque es una población, pero en el paciente individual que uno tiene que lograr el punto de equilibrio de prevención inclusive, es bueno saber
por ejemplo, qué nos pasa con ciertos segmentos. En otro trabajo yo mostré que tengo un 20% de mujeres que el parámetro de 30 índice de masa corporal es insuficiente, porque hay obesidad por aumento de grasa corporal en menos de 30 de índice de masa corporal. Entonces, ahí ese parámetro índice de masa corporal en mujeres no me sirve. Isso. Pero por otro lado, en mujeres el riesgo es menor si no llegan a tener el perímetro de cintura tan alto. Entonces, uno no puede tener una sola definición o un solo parámetro. Volvemos a que la clínica es soberana. Pero que não podemos dizer que todas as pessoas são iguais. Exactamente, no lo podemos decir porque resulta que también en otra proyección que hicimos, una ecuación de regresión, a nosotros el perímetro de cintura, solo el centímetro, nos dio igual que un aparato sofisticado de medición de área corporal. Pero eso contrasta con, por ejemplo, los japoneses, que tienen un riesgo mayor con menor área de grasa visceral. Entonces yo tengo que ubicarme con las mismas herramientas, pero con otros datos, con otros resultados, que en eso estamos. No sabemos si la misma área de grasa visceral puede ser para nosotros, vamos a decir los latinos, que para los asiáticos, seguramente no. Es un tema interesante y es un tema que hay que construirlo. Y además hay otro problema, quizás sea motivo para otra pregunta, yo tengo que tratar de convencer al paciente, pero también al resto de los especialistas que estos temas no lo tienen tan abordados. La genética y el medio ambiente influencian en la obesidad. Sí, porque hay disruptores endocrinos, hay sustancias que vienen en el empaquetado de los alimentos, desde ya todos los productos artificiales con que se construyen las comidas procesadas, que es una construcción de un alimento, ¿no? La comida procesada, eso pueden influir negativamente. Y, por supuesto, otros temas del ambiente, sin ir más lejos, el tema del sueño. La gente que tiene cambio de turnos, obligadamente, tiene alteraciones del peso, porque hay genes que se llaman genes clock, genes reloj, que van a disminuir el gasto calórico. Nosotros hacemos estudio de gasto calórico, calorimetría, y hay un dicho que dice, nunca es triste la verdad, pero no tiene remedio. Y bueno, cuando nosotros le pedimos que hagan por ahí un ayuno de 8 horas, los medimos y vemos que no están quemando grasa. ¿Por qué? Bueno, el ambiente. Ahí uno tiene que ver cómo se mueve el paciente, cuánto duerme, pero la realidad es que medir a veces es doloroso, porque las realidades uno no las quiere ver a veces. Sono interfere? La tela interfere? La tela influencia la obesidad? La tela. Celulares. Bueno, sí, todo lo que es pantalla, la tela, dice usted, es la pantalla, sí. Y sí se ve, por lo menos en la gente joven. Lamentablemente, dos cosas en la gente joven. Por un lado, el efecto pantalla, el tiempo que están, y por otro lado, que han reemplazado el agua por otros líquidos. Eso se ve en la adolescencia. Doctor, gracias por su presencia en nuestro podcast. Bueno, muy buenos días. Sea siempre bienvenido. Sí, yo estoy muy contento de estar acá. Un saludo a todos. Placer. Bien.